Esto no lo están mostrando los medios, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció a Álvaro Uribe Vélez y a Francisco Barbosa. Se les empieza a derrumbar nuevamente los planes y las estrategias de querer volver a la Casa de Nariño en el 2026. Y ojo, que capturan al papá de la reconocida y muy famosa cantante Gracie Rendón. ¿Qué es lo que sucede? Pues miren, el pasado no perdona. Reviven episodio judicial por el cual el papá de Gracie Rendón fue capturado en Medellín. La captura de Luis Alberto Rendón reabre uno de los capítulos más polémicos en la vida de la pareja musical, ocurrido en el 2023 cuando desaparecieron millones de pesos de su caja fuerte. Atención a esta información, colombianos y colombianas. El nombre de Gracie Rendón vuelve a ocupar los titulares, esta vez por un tema que toca directamente a su familia. En los últimos días se confirmó la captura de su padre, Luis Alberto Rendón, un hombre de 62 años conocido en el mundo artístico como El Cachorro, quien ha desarrollado una reconocida trayectoria musical. Su detención ha reavivado un episodio judicial ocurrido en el 2023 relacionado con el robo millonario en la finca de Gracie y Mike Bahía, en el sector de Llano Grande. Todo comenzó en mayo del 2023, cuando la pareja descubrió la falta de 1.700 millones de pesos que guardaban en una caja fuerte dentro de su vivienda. Además de varios objetos de valor, en ese momento Gracie y Mike se encontraban en Miami participando en los premios Billboard y posteriormente en la promoción del nuevo trabajo musical del artista en Bogotá. Al regresar, la cantante se refirió al hecho durante un evento. Es que hoy no íbamos a estar aquí porque llegó una bomba atómica a nuestra vida. Esta semana nos ha hecho tener unos días muy difíciles. ¿Y qué es lo que pasa? Padre de Gracie Rendón detenido. Reviven los ecos del robo a la finca de la cantante Imai Bahía. La pareja, miren esto, contrató una empresa de seguridad privada para investigar el robo. Según informó Teleantioquia Noticias, los empleados revisaron las cámaras y lograron identificar a dos trabajadores de la finca como los presuntos responsables. Sin embargo, el intento por hacerlos confesar terminó en una violenta escena que alertó a los vecinos, quienes llamaron a las autoridades al escuchar gritos provenientes de la casa. Cuando la policía de Antioquia llegó al lugar, encontró a 5 hombres golpeando a los dos presuntos ladrones. Los agresores fueron detenidos y posteriormente acusados de los delitos de secuestro y tortura. Ojo, al mejor estilo de los paramilitares, al mejor estilo del uribismo. Mientras que los dos sospechosos del robo quedaron en libertad. La Fiscalía General de la Nación designó un equipo especial para investigar lo ocurrido y determinar el paradero del dinero, que hasta hoy no ha sido recuperado. En medio de esos confusos hechos, los capturados afirmaron haber actuado bajo la presión de esclarecer el robo y negaron haber cometido torturas. Sin embargo, un juez antioqueño les impuso detención domiciliaria, decisión que dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones conforme avanzara la investigación. Ahora, más de 2 años después, la reciente captura de Luis Alberto Rendón ha despertado versiones que lo vinculan con aquel episodio. Según medios regionales como La Chiva de Urabá, el padre del artista estaría siendo investigado por secuestro y tortura, presuntamente en conexión con la retención ilegal de las víctimas durante el robo en el 2023. Miren eso, al mejor estilo del uribismo. Aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme esa relación directa, la coincidencia temporal entre ambos casos ha generado una fuerte conmoción mediática. La noticia fue revelada por el medio Cubo, que consultó al equipo legal de Gracie Rendón,
el cual confirmó que el cantante comparecerá ante las autoridades este pasado domingo 12 de octubre en las audiencias preliminares del proceso. En paralelo a esta situación judicial, el Cachorro ha mantenido una carrera musical independiente, con interpretaciones de canciones populares y temas propios, e incluso participó en el programa La Voz Senior, donde mostró su talento ante el público colombiano. Mientras el proceso avanza, la familia de Gracie Rendón atraviesa uno de los momentos más difíciles, según los seguidores del artista han expresado mensajes de apoyo esperando que se esclarezcan los hechos y que la justicia determine con precisión la responsabilidad o inocencia de Luis Alberto Rendón, en un caso que ha revivido los recuerdos de uno de los episodios más polémicos en la vida de los cantantes. Pero es que, señores, esta gente actúa al mejor estilo del uribismo, o sea, es que es increíble. Y miren con lo siguiente, porque abogado de Gustavo Petro denunció ante la CIDH los planes que tiene la extrema derecha para polarizar el país. Ojo, porque la denuncia es crear narrativas contra el presidente. Alejandro Carranza señaló que están utilizando el magnicidio de Miguel Uribe Turbay para desestabilizar al gobierno nacional. El 8 de octubre del 2025, esta noticia no se vio por ningún medio de desinformación. Alejandro Carranza, abogado del presidente de la República, Gustavo Petro, y de su hijo Nicolás Petro Burgos, hizo pública una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la querella expresó su preocupación por un plan y una agenda por parte de varios actores políticos en Colombia para buscar erosionar la unidad nacional del país. A su vez señaló que los miembros de la oposición al gobierno nacional supuestamente han instrumentalizado el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con el fin de crear narrativas en contra del presidente. Incluso Carranza explicó que actores políticos han intentado en múltiples ocasiones señalar al director de la Unidad Nacional de Protección de la UNP, en pocas palabras, Augusto Rodríguez, como el culpable del atentado contra el congresista de oposición, bajo la premisa de que ignoró las más de 20 alertas que hizo Uribe Turbay en lo corrido del presente año para que mejoraran su esquema de seguridad. De igual manera, el togado en su visita a la CIDH en Washington aseguró que Nicolás Petro Burgos está en peligro, ya que varios precandidatos han prometido duras sanciones contra su cliente en caso de llegar a la Casa de Nariño. Y ojo, miren esto, han prometido que cuando cambie el gobierno van a encadenar a Nicolás Petro. Hay un candidato que ha prometido extirpar a los que piensan diferentes. Esta era una de las denuncias. El litigante también habló sobre la ampliación de los cargos contra el exdiputado del Atlántico que se enfrenta a los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio. Frente a la decisión de la fiscal encargada del caso, Carranza mencionó que hay sesgo y sed de venganza por parte de varios actores políticos, además de explicar que no hay una metodología en la investigación, por lo que, a su juicio, busca castigar a Nicolás Petro en lugar de perseguir el delito. El presidente de la República en su momento también salía en defensa y culpaba a Francisco Barbosa. La reacción del presidente Petro a los nuevos cargos contra su hijo mayor Nicolás no se hizo esperar. Por medio de su cuenta en la red social de X, el dirigente acusó a la fiscalía, bajo la dirección de Barbosa en el momento de los hechos, de haber cuadrado investigaciones para atribuir al menos 13 delitos a su hijo. Y recordemos que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, confirmaba que Francisco Barbosa trató de extorsionarlo para, en pocas palabras, salvar a Nicolás Petro.
Según el presidente Petro, esta actuación constituye una persecución política y judicial dirigida contra Nicolás Petro. Petro sostuvo que el propósito del ente ex acusador no era sancionar las conductas de su hijo, sino impedir el relevo de la fiscal Marta Mancera, quien, de acuerdo con sus palabras, hoy se encuentra bajo sendas investigaciones porque encabeza un grupo de fiscales y funcionarios del CTI con actos directos del emprendimiento de polvo en blanco y de ayuda judicial a los emprendedores del polvo en blanco. Y esto era lo que trinaba el presidente Petro. En realidad, la Fiscalía de Barbosa había cuadrado investigaciones para supuestos 13 delitos en lo que representa toda una persecución política judicial. Su objetivo no era castigar conductas de mi hijo, sino hacer que no cambiara a la fiscal Marta Mancera. O sea que el presidente Petro confirmaba en su momento también la extorsión de Barbosa, quien hoy se encuentra bajo sendas investigaciones porque encabezaba un grupo de fiscales y funcionarios del CTI con actos directos del emprendimiento del polvo en blanco y de ayuda judicial a los emprendedores de polvo en blanco. Varios de las personas que ayudaron a desplegar esta persecución ya están presas. Dirán que quiero la impunidad de mi hijo y no, quiero que se investigue en derecho y no por la mafia. Ojo, el señor Char puede presionar lo que quiera y la Junta del Narco también. Yo no me dejo extorsionar. Ya veremos si la verdad vence o es derrotada. Y obviamente que ante este tipo de acusaciones, pues Francisco Barbosa iba a responder. Miren esto. Usted sigue en su sistemático ataque contra mí. Más de 100 mensajes estigmatizantes y difamatorios. En Colombia no tengo garantías de seguridad mientras usted sea presidente. Espero que el país entienda que no puede elegir en el 2026 un candidato que continúe la dictadura que usted representa. Aquí este señor trata de vender varias falacias. Primero, obviamente, la más estúpida, que es que Petro tiene una dictadura. Y segundo, que no puede vivir Francisco Barbosa en Colombia porque no hay las garantías suficientes. O sea, a él le da rabia que le enfrenten y que le digan la verdad en su cara. Tan así que ya sabemos su actuación criminal en la fiscalía junto con Vicky Dávila. No le gusta para nada que le canten las verdades y que se realicen las diferentes denuncias ante pues, los entes judiciales y de investigación, porque él quiere que todo pase a su favor. Así también lo daba a conocer la gente de Noticias 1. El defensor de Gustavo Petro y su hijo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que las denuncias en contra de ellos sean examinadas bajo la óptica del lawfare o guerra judicial, porque en su mayoría corresponden a hechos infundados y no buscan fines judiciales, sino causar daño político, según su análisis. Hace un año el presidente Gustavo Petro llamó el lawfare o guerra judicial a lo que se estaba haciendo contra su gobierno utilizando los organismos judiciales a nivel nacional e internacional. Nada hace, no pasa nada. En entrevista con Noticias 1, el abogado Alejandro Carranza, quien es apoderado del presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, pidió a la CIDH una comisión de observación sobre hechos sistemáticos contra el presidente de Colombia. Aquí se han tomado las instituciones, la vínculo familiar y el cargo democrático para unirlos y solazarlos en una narrativa que solamente ataca al país. Carranza se refirió a casos puntuales como el del hijo del presidente. Y la fiscal del caso, pues la vemos todos los días sacando titulares, que hoy va a hacer otra nueva imputación, que no, que ahora le va a meter más delitos. En ese caso aseguró que hay filtraciones con fines electorales de la fiscal Lucy Marcela Laborde. De su propio correo electrónico institucional, le pide el viernes 5 de septiembre al Centro de Servicios Judiciales que se asigne una fecha para una audiencia de imputación. Y el sábado 6 de septiembre a las 8 de la mañana, la precandidata Vicky Dávila conoce esa información y ese mismo día publica a las 4:16 de la tarde
ese formato que solo estaba en poder de la fiscal Laborde. También dijo que el ex canciller Álvaro Leiva hace parte de ese lawfare. Como por ejemplo en el caso Leiva, no avanza la fiscalía que claramente tiene ya para imputar al señor Leiva. Como es que la comisión de acusaciones no archiva de inmediato algo cuando escuchó de viva voz que él dijo, no, a mí no me consta. En el caso del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, reveló que existen acusaciones ante la CIDH sin sustento y solo para lograr hacer campaña contra Petro. Sabemos que en la Fiscalía General de la Nación no hay una sola denuncia de amenaza formulada por el entonces senador Uribe. Yo sé que es doloroso hablar de él, yo sé que debe hacerse con el mayor profundo respeto, pero lo que pasa es que no puede utilizarse ese respeto para atacar la unidad nacional. En el oficio que el abogado Carranza radicó ante la CIDH, pidió que no sea instrumentalizada, que verifique, recomiende y acompañe estas situaciones que afectan la democracia de Colombia. Tremendo información, tremendo mensaje. Y hablamos de Uribe, pues señores, prestemos la atención también a lo siguiente, porque las víctimas de Álvaro Uribe Vélez esperan que ahora antes del 17 de octubre se conozca la decisión final del Tribunal Superior de Bogotá. De prescripción del proceso en el que Álvaro Uribe apeló su sentencia por soborno a testigos. Aunque el condenado radicó su renuncia a la prescripción, los magistrados que estudian su proceso exclusivamente no se han pronunciado sobre esta, de manera que su pronunciamiento se podría producir antes de esa fecha. A partir de mañana se cuentan 4 días para saber si el proceso del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y soborno precluye o no en el Tribunal Superior de Bogotá. Una persona procesada puede hacerlo. Sin embargo, lo hizo una vez se pronunció la señora jueza de primera instancia, cuando ya no había posibilidades de que la prescripción operara. Villalba aclaró que si bien el expresidente anunció que renunciaba a su prescripción, a la fecha desconocen si realmente se realizó el proceso. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, la renuncia no produce efectos automáticos, sino que debe ser aceptada mediante un auto que reconozca la validez de esa manifestación. Y en este caso solo se habría entregado la renuncia de Uribe, pero no habría respuesta del tribunal. Uno podría alegar que efectivamente hubo un pronunciamiento público, de dominio público, y que por tanto sencillamente el tribunal tendría más tiempo para resolver, porque de no ser así, pues entonces estaría operando la figura de la prescripción. A pesar de que los magistrados fueron liberados de otros procesos para dedicarse a este caso, aún no se conoce si dejarán en firme la condena de 12 años de prisión contra el exmandatario. Si admitieron la renuncia, tendrían 2 años más para pronunciarse. Esperamos que el tribunal, independientemente de que el procesado haya o no presentado su renuncia a la prescripción, resuelva a más tardar el día 16 de octubre y profiera la sentencia de segunda instancia. Sin embargo, también vale recordar que si el Tribunal Superior de Bogotá deja la decisión de la juez Sandra Heredia en firme, Uribe Vélez puede acudir a la Corte Suprema de Justicia, donde el alto tribunal podría tomarse 5 años para decidir si deja en firme o no la condena. Ah, bueno, señores, ahí quedó todo más que claro con lo que puede suceder de Álvaro Uribe Vélez. Así que, colombianos, ayúdenme a compartir esta información para que Colombia siga conociendo la realidad y cómo se viene desarrollando todo este tema de Álvaro Uribe Vélez. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.